Comienza la jornada 13 de la Liga con todo patas arriba y el parón de selecciones a la vuelta de la esquina. ¡Comenzamos! Fútbol, un podcast presentado por María Ruiz. Muy buenas a todos, yo soy María Ruiz y bienvenidos un día más a un programa de Fútbol. En este caso venimos a hacer la previa de la jornada 13 de la Liga eSports. Mucho por comentar y empezamos, como no puede ser de otra manera, por el primer partido que abre la jornada el viernes a las 9 de la noche en ese Rayo Vallecano contra Las Palmas. Una nueva prueba de fuego para el conjunto de la franja que nuevamente sueña con jugar contra el Liverpool. Tras 13 días sin disputar la Liga para el equipo de la franja, regresan a su feudo para hacer frente a la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo que lleva cosechando buenas sensaciones durante las últimas jornadas. Si nos remontamos a la jornada 11, donde el Rayo ganaba por la mínima al Deportivo Alavés, se pudo ver a un equipo sólido defensivamente que le costaba crear un poco en área rival, pero que tuvo varias oportunidades para anotar sobre la meta de Sivera. Para este enfrentamiento, Íñigo Pérez cuenta con la baja por la expulsión de Abdulmumin y la sanción por acumulación de tarjetas de Unai López, dos jugadores fundamentales en el esquema del Rayo. Por ello, se espera que tanto Aridane como probablemente Gumbau ocupen los puestos vacantes. Esto, sumado a la chispa de Jorge de Frutos y el posible regreso liguero de Raúl de Tomás, hace que favorezca la predisposición a una victoria rayista. Pero para ello tiene que hacerle frente al equipo de Diego Martínez. Desde que el gallego llegó a las Islas Bonitas, son 2 victorias y una derrota ante el Atlético de Madrid en la última jornada. De ese partido reseñar la gran estructuración defensiva de los canarios. Si bien es cierto que apenas pudieron dañar la meta de Jan Oblak, con tan solo una ocasión sobre las botas de Fabio Silva, el equipo amarillo se mostró sólido, comprometido y seguro, sobre todo en esas facetas defensivas ante un Atlético de Madrid que tiene muchos recursos en ataque. Para este partido se espera un once muy parecido al de la última jornada. Diego Martínez, que podrá contar finalmente con Jasper Silensen, que sufrió un golpe en la cabeza durante el duelo ante el Atlético de Madrid, además de los Moleiro, Esugo, Kirian y Fabio Silva, que tan buen rédito están dando. Lo que digo, un partido en el que se presupone favorito el Rayo Vallecano, hay que tener muy en cuenta hasta Las Palmas, porque últimamente está jugando muy bien. Desde que ha llegado Diego Martínez está viendo otra versión del equipo que está intentando salir del descenso, que está intentando dar un buen fútbol de nuevo para poder reengancharse a la permanencia y que, ojito al Rayo Vallecano, que no le den ningún susto, que ha tenido muchos días de descanso, si bien es cierto, aunque haya tenido esa jornada copera entre medias de toda esta vorágine, pero que al final, pues cuenta con un poquito menos de rodaje, o si lo queremos ver de otra manera, cuenta con más descanso, ¿no? Depende de cómo lo quieras, depende de cómo lo quieras ver. Por eso pienso que el Rayo Vallecano jugando en casa, ya sabemos cómo aprieta el estadio de Vallecas y cómo juega el Rayo Vallecano cuando lo hace ahí, probablemente veamos una victoria rayista que lo posicionaría muy muy cerca de esos puestos europeos. El sábado a las 2 de la tarde el conjunto blanco necesita un poco de calma en la tempestad antes del parón de selecciones y enfrente tiene al Club Atlético Osasuna. Personalmente pensaba que tras la debacle y humillación sufrida la semana pasada tanto por el Barcelona como por France Football y la UEFA, el Real Madrid saldría con un hambre insaciable en el partido frente al Milan. Pero todo lo contrario. Con las buenas sensaciones que tuvo el equipo durante los primeros 45 minutos del Clásico, el Madrid cuajó probablemente el peor partido de la temporada. Siguió reinando el caos, el desorden defensivo, la falta de intensidad, ideas y colectividad. Pero el problema reside en que no parece haber una reacción por parte del equipo y además cada vez con menos tiempo para solucionarlo. Con 4 duelos de real dificultad en Europa y a 9 puntos del Barça, eso sí, con un partido menos. Un problema al que no se sabe si la solución es destituir a Ancelotti, buscar refuerzos en el mercado invernal o directamente tirar la temporada en noviembre. Con todo esto, el conjunto madrileño debe recibir en casa a los Osasuna, el único equipo que ha ganado al Barcelona en Liga y que llega en un buen estado de forma. Un rival muy competitivo que podrá dañar mucho la línea defensiva del Real Madrid con las incursiones de Brian Zaragoza y Aimar Oroz.
Para poder hacer frente a este problema, se presupone que Ancelotti no realizará cambios sustanciales en el 11, pese a que las entradas de Arda Güler y Hendrik se demanden como agua de mayo. Eduardo Camavinga y Rodrigo se regresarán al 11 ante la baja de Aurélien Tchouaméni. Enfrente está el Club Atlético Osasuna, que llega a este duelo frente al Real Madrid tras vencer por la mínima al Real Valladolid. Un partido donde las acciones defensivas fueron ínfimas, pero en el que tampoco se encontraron excesivamente inspirados de cara a la meta de Carvajal. No se presupone un problema para el equipo de Vicente Moreno, que sabe y llega a puerta rival con mucha decisión y profundidad. Como bien he dicho antes, los Brian Zaragoza, Aimar Oroz, Ante Budimir y compañía pueden atemorizar una defensa blanca que se encuentra más dubitativa y floja que nunca. Un escenario jugoso para el conjunto navarro, que sabe que puede hincar el diente a un rival dolido, y más aún con las aspiraciones a Europa que parece tener este equipo. Un duelo que me parece realmente interesante, justo antes del parón de selecciones, lo que creo que puede ser definitivo o definitorio para muchas cosas en el Real Madrid. Con esto voy, no lo sé hasta qué puntos, si bien es cierto que se está hablando desde hace varios días, evidentemente tras la derrota frente al Milan, pues con más ahínco, pues de ese puesto de Ancelotti, que pueda estar un poquito en tela de juicio, porque más allá del mal juego que llevaba arrastrando el equipo, por lo menos iba salvando resultados, pero es que ahora ya ni eso, ya 2 partidos seguidos perdidos, de la manera en la que se pierden, porque es de manera bastante humillante, y sobre todo porque el equipo no da la cara en ningún momento, no se esfuerza, no corre, no le mete intensidad, no tiene ninguna idea de a qué jugar, y ya se está hasta presuponiendo en ciertas partes de la prensa o de la opinión general que puede ser un intento por parte de la plantilla de hacerle la cama a Ancelotti. Veremos hasta qué punto es eso cierto, pero lo que sí podría llegar a ser cierto es que con el parón de selecciones a la vuelta de la esquina y ante una posible no victoria, no te digo ya derrota, o sea, incluso el empate creo que ya puede ser bastante grave, probablemente el puesto de Ancelotti pueda estar en real juego. Ya no te digo que se ha destituido inmediatamente, pero sí bien es cierto que ya sí que estaría muy en tela de juicio su continuidad en el Real Madrid. El Real Madrid es el único club del mundo que, además de ser el más laureado, eso implica también al mismo tiempo tener este tipo de exigencia, por lo que un entrenador que a priori para muchos no puedas pensar que es completamente alocado que el entrenador que la temporada pasada te estaba levantando la Liga y la Champions, a los 2 meses de competición se ha destituido porque hayan perdido 2 partidos, pero realmente aquí quien no corre vuela, y al igual que para muchos equipos no debe ser tarde para poder cambiar la situación, como por ejemplo lo ha hecho bien Diego Martínez en la Unión Deportiva Las Palmas en estos 3 primeros partidos, cambiando la tesitura para que no te tengas que ver ahogado a final de temporada con el descenso. El Real Madrid, si quiere optar a ganar algún título esta temporada, porque ya no te digo cualquier cosa, o sea, ahora mismo en Champions está en una situación crítica, y en Liga el Barcelona está en 9 puntos. Recordemos evidentemente que tiene ese partido aplazado contra el Valencia, pero es que aún así es un partido que tampoco lo damos por ganado, porque el Valencia en Mestalla contra el Real Madrid es un equipo que se suele crecer mucho, ya lo analizamos la jornada pasada, y que es que el Barça parece que no falla, es decir, falló solo contra los Osasuna, que es tu próximo rival. Entonces, no sé a qué aspira este Real Madrid, no sé cuál es el cambio que se debe tomar, porque yo no sé si la tecla está en Ancelotti, que a lo mejor se encuentra excesivamente desgastado y no sabe cómo arreglar la situación, pero desde luego que no cambiando a ningún jugador del 11 no se cambia ningún tipo de situación, o metiendo a Dani Ceballos o a Fran García evidentemente no se cambia ningún tipo de situación. Creo que la culpa evidentemente no es solo del técnico italiano, pero porque los jugadores, evidentemente, muchos de ellos no están dando el nivel que deberían dar, y creo que están focalizados en otro tipo de cuestiones que no tienen que ver con el fútbol o con su rendimiento dentro del terreno de juego, pero está claro que el italiano tiene mucha parte de culpa. Sin ir más lejos, muchos partidos se han perdido o se han empatado por decisiones que ha tomado el técnico que han sido completamente desafortunadas, como por ejemplo pudo ser en el derbi contra el Atlético de Madrid, hacer todas esas sustituciones en los últimos minutos, o, sin ir más lejos, no cambiar a Thibaut Courtois, se sabía que estaba lesionado, y eso propició el empate del Atlético de Madrid y perder 3 puntos muy importantes que son muy difíciles de conseguir en un estadio como el Metropolitano y ante un rival como el Atlético de Madrid. Son oportunidades que se pierden, que al final acaban lastrando y lacrando una temporada que todavía no está manchada, pero que puede llegar a estarlo en muy poco tiempo si esto no se soluciona rápido. Al igual que, por ejemplo, el no sacar a determinados futbolistas
No sabe nadie realmente el por qué. Si bien es cierto que se estipulan y se hablan ciertas cosas sobre, por ejemplo, por qué no juega Arda Güler, y pues mucha gente, por lo que he leído en redes sociales y en varios medios, hablan de porque tiene poca... porque defiende poco, vamos a decir rápidamente. También te digo, tienes a Kylian Mbappé y a Vinicius Junior que no van a defender ni aunque les pagues 3 millones de euros por jugada, pero vamos, que es que les va a dar igual. Por lo que... ¿qué de malo tiene probar a Arda Güler si tienes en el campo a muertos como Aurélien Tchouaméni, como Luka Modric, que ya no puede ni con su alma, o como Kylian Mbappé, que no mete un gol ni al arco iris? ¿En serio tanto te importa que Arda Güler defienda menos por no quitar al jodido Mbappé? Vamos, no me fastidies, tío. Creo que Ancelotti está siendo muy cobarde en muchos sentidos y eso le va a acabar... costando su puesto como entrenador del Real Madrid. Y probablemente sea el último sitio donde esté entrenando, creo que lo llegó a decir en alguna que otra ocasión, y me parece que es la última oportunidad que tiene Ancelotti para entrenar a un equipo de fútbol. Creo que él está contento en Madrid, pero es que tiene que reaccionar. No puede ser que siempre jueguen a Sota, Caballo y Rey cuando Sota, Caballo y Rey te dan error y ves que no funciona. Prueba otras cosas. Tienes a dos jugadores muy ambiciosos, con mucho potencial y que siempre que salen al terreno de juego dan el máximo y tienen una intensidad a tope, que es lo que le falta a esta plantilla, y los tienes muertos de la risa como son Arda Güler y Endrick. Dos jugadores increíbles que no los estás utilizando. Luego vendrán las lamentaciones y luego vendrán los Teo Hernández se ha ido, Achraf Hakimi se ha ido, Martín Odegaard se ha ido. Cago en la hostia. Tienes que reaccionar antes de que todo te pase y antes de que el Barça gane la Liga en enero y antes de que en Champions tenga que jugar en 16avos a lo mejor contra el Manchester City porque estás haciendo el ridículo. Por lo que el Real Madrid o reacciona ya o se va a tomar por culo. Y la situación es tan grave como esa. Porque mucha gente puede decir, joder, qué exagerada. Estamos solo en noviembre, queda muchísima temporada. Además, esta temporada que acaba en junio, julio, por ese Mundial de Clubes que, bueno, a priori no sabemos hasta qué punto tendrá cierta relevancia ese título porque... Bueno, veremos el bagaje que se le da. Pero más allá de todo eso, es que la temporada no se puede perder en noviembre. Y si estás haciendo este tipo de cosas, la temporada la vas a perder tan sencillo como en los 2 primeros meses de competición. Así que bueno, más allá de todo esto, parece un partido bastante complicado para el Real Madrid. Un Osasuna que se sabe asentar muy bien en ese bloque bajo y se encuentra realmente cómodo ante los posibles ataques del conjunto blanco, que si bien es cierto, no creo que presupongan ningún daño, a no ser que de aquí al sábado haya muchos cambios sustanciales en el 11 o en las ideas del técnico italiano en pro del juego de su equipo, porque el equipo navarro se encuentra bien en bloque bajo, pero es que el Real Madrid, contra equipos, sobre todo de bloque bajo, es donde peor se les da dañarlos. Ya lo hacía la temporada pasada, pero es que este año, que se le encuentra incluso menos profundo y con menos ideas, pues apaga y vámonos. Va a ser imposible que el Real Madrid pueda traspasar esa barrera, y más con lo bien organizado que está este Osasuna. Pero es que también en ataque es un equipo muy vertical y que puede dañar muchísimo la espalda de la zaga madridista. Ya se vio perfectamente en ese partido contra la Real Sociedad, donde varias incursiones, sobre todo en esa primera parte, dañaron mucho la zaga Txuri-Urdin, y también contra el FC Barcelona, que hay que recalcar de nuevo que es el único equipo de la Liga que ha conseguido vencer al FC Barcelona. Por lo que me parece un rival muy peligroso para el Real Madrid, sobre todo por cómo se encuentra el equipo anímicamente y futbolísticamente hablando también, y donde hay que tener mucho en cuenta. Presupongo, evidentemente, al Real Madrid como favorito. Te iba a decir porque juega en casa, pero es que tampoco parece ya que el Santiago Bernabéu sea el feudo inexpugnable como era, por ejemplo, la temporada pasada. Así que veremos qué puede suceder, pero va a ser un partido muy, muy bonito de ver. El sábado a las 4:15 regresa el fútbol a la Comunidad Valenciana en el momento más agónico para ellos. Tras el aplazamiento de la última jornada, el Villarreal juega en casa, con su afición en la comunidad autónoma más devastada por la Dana. El equipo de Marcelino, que si bien recordamos regresaba a la senda de la victoria tras vencer al Real Valladolid. En ese duelo y con los precedentes que acompañaban la dinámica del equipo, destacaban jugadores como Alex Baena, siempre fundamental, a Jose Pérez, que también regresó con gol incluido, o los Ilias Akomach y Tierno Barri, que tan en forma están. Una buena dinámica que mantiene al submarino amarillo en cuarta plaza, pese a haber disputado un partido menos, y que probablemente vuelvan a sacar en casa en busca de animar a toda una afición en un día tan emotivo para los jugadores. Enfrente, el Deportivo
Deportivo Alavés, que viene de cosechar 3 puntos muy importantes después de 5 derrotas consecutivas ante un rival como el Mallorca, que viene siendo una de las sensaciones de lo que va de competición. Un partido muy completo del cuadro vasco, que llegaba con mucho peligro a la meta de Leo Román y se encontró cómodo defensivamente. Parece que tras varias jornadas de desorden, los hombres de Luis García Plaza dieron con la solución al caos que rodeaba al equipo. El regreso de hombres como Quique García y John Guridi dieron la estabilidad que necesitaban. Aún así, tienen este fin de semana un rival muy complicado a batir, un Villarreal que, si bien es cierto, sufre defensivamente, siendo el único equipo de la competición que no ha dejado la portería a cero, es muy incisivo, vertical y peligroso en la faceta ofensiva. Además de esto, el equipo papazorro lleva sin ganar fuera de Mendizorroza desde el 28 de agosto en la jornada 4 contra la Real Sociedad. Un partido de dinámicas, un partido que choca porque son dos equipos que, si bien es cierto que el Villarreal con ese parón que ha tenido durante casi 2 semanas, ha tenido mucho tiempo para descansar y para plantear ciertas cosas o ciertas cuestiones que pudieran estar rondando en la cabeza de Marcelino, como por ejemplo esa fragilidad defensiva que tanto daño está haciendo en la portería de Diego Conde, un Diego Conde que es uno de los mejores porteros de esta primera división, pero que aún así es uno de los más encajados, evidentemente, porque el Villarreal es el equipo que no ha dejado portería cero todavía en la Liga. Lo sigo remarcando, pero es que es un dato muy relevante a analizar. Y enfrente, el Deportivo Alavés, que vuelve a ganar, vuelve a esa senda de la victoria, pero lo que digo, tiene un partido muy complicado fuera de casa. Yo creo que el Alavés fuera de casa va a sufrir mucho, si bien es cierto que yo creo que puede ir cosechando victorias en casa. Mendizorroza con su afición, que ahí es un feudo bastante fuerte, pero una vez parta del País Vasco lo va a pasar muy mal y probablemente este sábado en la Cerámica lo más esperado es que haya una victoria del Villarreal. Venimos ahora a hablar de ese Español Valencia que se iba a jugar el sábado a las 6:30, pero que evidentemente ha sido aplazado por la Federación Española de Fútbol. Poco cabe analizar de este partido, que veremos cuál es su fecha de juego, pese a ello reseñar y recuperar lo que vivió el Español en esa última jornada. La derrota ante el FC Barcelona en el derbi catalán no creo que ponga entre la espada y la pared el proyecto ni la continuidad de Manolo González. En cambio, un partido contra un rival directo como el Valencia sí podría haberlo hecho. De ese duelo reseñar sobre todo la faceta ofensiva. Pese a los 2 goles anulados por fuera de juego, el conjunto perico se le vio con pegada, chispa y verticalidad. Buenas sensaciones que debe mantener para los próximos encuentros y donde resaltan las cualidades de jugadores como Javi Puado o Jofre Carreras. Del Valencia poco se puede hablar porque es la segunda jornada consecutiva donde no pueden disputar a la espera de la mejora en los pueblos de la provincia y evidentemente seguimos mandando mucho apoyo y fuerza a todos los afectados por la Dana. El sábado a las 9 de la noche, un partido caliente se espera en Butarque entre dos equipos con hambre de victoria como lo son el Leganés y el Sevilla. En clave del conjunto local, regresa a su estadio tras una derrota muy hiriente por 4-3 frente al Girona. Un duelo muy dinámico, disputado y vistoso que alegró más a los espectadores que a los banquillos. El Leganés sigue demostrando que es un equipo con gol, con muy buenos recursos ofensivos, gracias al buen estado de forma de Juan Cruz. Además, otros jugadores llegan en segunda línea y tienen gran participación en el área rival, como se pudo ver en el enfrentamiento ante el Girona. De ese duelo también reseñar, aunque negativo, la fragilidad defensiva, puesto que las ocasiones del conjunto de Michel pudieron ser más dañinas. Volvió a instaurar a Renato Tapia por delante de los centrales, aunque con mayor capacidad ofensiva, lo que descuidó muchas acciones en área propia. Para este partido se espera un bloque similar al visto en los partidos contra Girona y Celta de Vigo, aunque con la posible incorporación de Javi Hernández al trío de centrales. En clave del Sevilla, quien sufrió también una dolorosa derrota en casa ante la Real Sociedad. Las bajas espinosas de Loic Bade y Nilan, además de la ya conocida de Juque, supusieron los estragos ya predecibles en el conjunto andaluz. Esta estructura tan endeble sufrió ante jugadores tan desequilibrantes como Taque Cubo, Sergio Gómez, Brais Méndez y compañía, lo que puso esa derrota en casa. Además, tampoco pudieron dañar con asiduidad y peligro la meta de Alex Remiro, pero pese a ello se sacan buenas noticias de jugadores como por ejemplo Albert Sambiloconga, un centrocampista que está equilibrando al equipo y se mantiene muy serio y comprometido en todas sus acciones, al igual que Dode Luque Bacchio. Evidentemente que no cesa en sus internadas en área rival, siendo el jugador más peligroso del Sevilla. Todo esto debe ser suficiente para poder vencer fuera de casa y mantenerse en esa zona cómoda de la tabla donde el peligro que atemoriza a Nervión del descenso queda muy lejos.
Es un partido muy interesante, puesto que el Leganés es un equipo que yo creo que va un poco tapadito, porque, bueno, no es muy ostentoso y no tiene jugadores de mucho renombre, más allá de Sebastián Haller o Juan Cruz, que está, bueno, se está volviendo muy famoso, sobre todo por su rendimiento en el Fantasy, pero más allá de esos dos jugadores, es un equipo que está muy bien construido, que tiene unas bases muy sólidas, que Borja Jiménez se ha encargado muy bien de apuntalar en todas sus facetas, y donde creo que estas últimas actualizaciones que ha estado haciendo, sobre todo en esa faceta defensiva, donde hemos visto en varias ocasiones a Renato Tapia incrustado dentro de los centrales o un poquito por delante para dar esa fiabilidad, formando como una especie de rombo, ¿no?, entre porteros centrales y él, está ayudando mucho, sobre todo en la salida de balón y a nivel defensivo, cómo se estructura el equipo de esa manera, que le está dando evidentemente mucha más solidez. Es un cambio que es muy positivo para el equipo, que está sufriendo mucho en área propia, y además sigue manteniendo esa verticalidad en el área contraria. Lo que digo, Juan Cruz está siendo determinante como para entender que este Leganés esté siendo muy goleador. Y en la otra faceta del juego tenemos a un Sevilla que con estas bajas evidentemente pierde muchos recursos, pero que estaba también demostrando muy buen fútbol durante esta temporada. Un equipo al que se le presuponía que iba a estar en una zona más agónica, pero que, mientras tanto, va salvando la categoría, evidentemente, porque creo que tiene jugadores y plantel como para poder hacerlo. Tiene un técnico que tiene muy buenas maneras de hacer las cosas, tiene muy buenas ideas y creo que lo está sabiendo implementar muy bien en esta plantilla, como es García Pimienta, y que además se ha sentado muy bien en este nuevo equipo, y creo que todo este cómputo está favoreciendo a que el Sevilla se encuentre en esa parte más tranquila de la tabla y que podamos ver un duelo interesante, ¿no? Por lo que digo, son dinámicas muy parecidas de los dos equipos, basadas en esa irregularidad de una victoria, 2 derrotas, un empate, vuelvo a ganar 2 veces, me refiero, no tienen pues lo que se dice, una estabilidad, y creo que en este caso, ojito, porque el Leganés en casa ya consiguió ganar por 3-0 al Celta de Vigo, que es un equipo que también, que sabéis que es muy sólido, que tiene unas ideas muy concretas y que, siempre ha sabido jugar muy bien, tanto fuera como dentro de casa. Ahora este año muchísimo mejor lo hace cuando está en Balaídos, pero que aún así le supo plantar cara al Leganés y le supo vencer de manera bastante contundente, por lo que el Leganés parece que en Butarque se crece, parece que también tiene más oportunidades de ganar y más posibilidades, y un Sevilla que evidentemente en casa todo el mundo juega mejor, pero cuando lo hace fuera de Nervión también se encuentra realmente cómodo, por lo que creo que puede ser un duelo muy interesante. No doy como favorito a ninguno de los dos equipos, puesto que creo que cada uno tiene sus recursos y sus argumentos como para posicionarse un escaño o un puntito por encima del otro, pero lo que sí atisbo es que va a ser un duelo muy interesante, dos equipos que se encuentran en esa zona, no digo roja, pero digo naranja de la tabla, y que puede prometer bastante, la verdad. El domingo a las 2 de la tarde se ven las caras Pellegrini y Giraldez, la experiencia ante la bisoñez. El fútbol más vistoso se halla en el Benito Villamarín. En clave del conjunto verde y blanco, llega tras vencer in extremis al Celje en Conference League y de empatar en San Mamés. Parece que tras un inicio ciertamente tibio, el equipo de Pellegrini se está estabilizando como un grupo competitivo y con continuidad. Rememorando el duelo en Liga ante el Athletic, se mostraron muy serios pero con miedo. Dos conjuntos que mostraron sumo respeto por lo que se presuponía un empate evidente. Pero pese a ello, sigue encontrando recursos ofensivos para crear daño sobre la meta rival, ya que son muchas las opciones de las que dispone el técnico chileno. Con las bajas de Giovanni Lo Celso e Isco emergen jugadores como Abde Vitor Roque o Pablo Fornals. Además, siguen manteniendo esa solidez en el centro del campo con Johnny Cardoso y Altimira en un gran estado de forma. Ellos son la clave para entender la continuidad que está teniendo el conjunto andaluz en los últimos resultados. Para este duelo mantendrá esa estructura que se ha visto en los últimos partidos, con posibles incorporaciones como la de Héctor Bellerín. También se espera que el argentino Lo Celso pueda llegar a disputar algunos minutos, una baza fundamental para desestabilizar el partido cuando lo necesite. En clave del conjunto celeste, que regresó el pasado lunes a la senda de la victoria tras vencer por la mínima al Getafe. Un partido que pudo acabar con una distancia mayor al luminoso, pero que sigue reflejando el abanico y el repertorio de opciones y argumentos que disponen en Vigo para atacar sobre las metas rivales. Sigue destacando, evidentemente, Iago Aspas, pero también alumbran figuras como Borja Iglesias, Schwedberg o Dubicas. Además de eso, existió una amplia mejoría en la faceta defensiva de los gallegos. Con Starfel y Marcos Alonso como fijos, solo queda que todo se engrase para que esa portería cero se alargue durante varios partidos. A este equipo lo único que le queda por matizar y encontrar es la continuidad, y sobre todo necesita vencer y convencer cuando está lejos de Balaídos. El Celta solo ha conseguido ganar
en una de sus 5 visitas ligueras y fue frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Un problema que no permite mantener una consistencia y una regularidad. Bueno, yo creo que este domingo a las 2 de la tarde veremos un duelo muy emocionante, puesto que Betis y Celta de Vigo son dos equipos que les gusta mucho el ataque, que les gusta mucho arriesgar y que incluso pecan en ciertas ocasiones por todos los desbarajustes que se crean defensivamente, pero que evidentemente para un espectador neutro es un fútbol champán, como se suele decir. Creo que puede ser un partido, lo que digo, muy vistoso, un Betis que últimamente está haciendo las cosas muy bien, se está sentando, si bien es cierto que con resultados cortos, pero al final tampoco se necesita ganar por 5-0 todos los partidos. Yo creo que está sobreviviendo a esas bajas tan drásticas como han sido pues Isco, Lo Celso, Marroca, William Carballo y bueno, Héctor Bellerín, por ejemplo, en el último partido, o Nathan en algunos duelos, y pese a esas bajas está sobreviviendo, está haciendo las cosas muy bien. Creo que como conjunto están trabajando muy bien y Pellegrini lo tiene muy bien estructurado, por lo que el Betis es un rival que últimamente se está poniendo muy serio, y enfrente está el Celta de Vigo, que es un equipo que compite muy bien, que le gusta mucho tener la bola, que sabe cómo tocar la bola y en qué momentos meter ese pase profundo que sea determinante, y un equipo que, lo que digo, tiene muchísima profundidad, muchísima verticalidad y sabe llegar muy bien al área rival, y creo que puede ser un partido muy vistoso donde evidentemente parte como un favorito para mí el Betis, sobre todo por esa inconsistencia que tiene el Celta de Vigo fuera de casa, y con un Betis pues que se está mostrando evidentemente muy regular en estos últimos duelos. El domingo a las 4:15, un choque de alto voltaje en Son Moix para un Atlético de Madrid que necesita volver a ganar en Liga fuera de casa. El Mallorca regresa a su feudo tras una inesperada derrota ante el Deportivo Alavés. El equipo de Yago Barrasate, que se presuponía como favorito, volvió a perder fuera de casa, algo que le está costando en las últimas jornadas. Parece que cuando abandona Son Moix pierde toda la intensidad, orden y esencia que sí tiene con el apoyo de su afición. Si bien es cierto que las excesivas rotaciones de Arrasate considero que además también perjudicaron al conjunto mallorquí. Sin Vedat Muriqui, Sergi Darder y Johan Mojica, la producción ofensiva se quedó muy limitada. A eso, además, súmale que entraron por ellos jugadores que ahora no son de la confianza del técnico y que están dando un rendimiento por debajo del esperado, como puede ser Dani Rodríguez. Se espera que para este duelo ante el Atlético de Madrid regrese un once más convencional, donde al mismo tiempo seguramente veamos a un Mallorca que sea sólido defensivamente, como nos tiene acostumbrados, pero muy potente en el área rival, con un Robert Navarro enfilado hacia el ataque. En la otra cara de la moneda se presenta el Atlético de Madrid, el equipo de Simeone, que consiguió la victoria en el último minuto ante el Paris Saint-Germain gracias al tanto de Ángel Correa, y en Liga obtuvo también los 3 puntos en su duelo ante Las Palmas. 2 victorias que no hacen más que tapar las carencias reales del equipo, aunque si bien es cierto, un buen equipo gana hasta cuando juega mal. Los colchoneros quieren redimirse de esas malas sensaciones que tienen cuando se alejan del Metropolitano, puesto que no ganan en Liga fuera de casa desde el 26 de septiembre contra el Celta de Vigo. Y este curso, además, solo han podido traer los 3 puntos a Madrid en 2 ocasiones. El escenario se plantea realmente complicado, y más aún cuando enfrente está el Mallorca, un equipo que se encuentra muy cómodo y convincente en su feudo. Simeone debe persistir en la mejora de la zaga, en esa fragilidad y facilidad que tiene el rival para llegar a puerta, que no puede ser realmente una opción. Aunque si bien es cierto, hay jugadores emergentes que también están ganándose el puesto en el once inicial, como pueden ser Nahuel Molina, Pablo Barrios y Giuliano Simeone. Argumentos que, junto a un inspirado Antoine Griezmann, pueden provocar una victoria lejos del Metropolitano. Un partido realmente interesante. Dos equipos, de los mejores que hay en esta liga, por lo menos durante esta temporada. Un Mallorca que, lo que digo, en Son Moix tiene una cara completamente diferente a la que se puede ver fuera de casa, donde es un equipo realmente competitivo, que, por ejemplo, ha conseguido rascarle puntos sin ir más lejos al Real Madrid, al Athletic Club de Bilbao y a diferentes equipos cuando juegan Son Moix, porque ahí tiene una versión mucho más convincente, mucho más concreta, donde las ideas son más concisas y donde el fútbol realmente se realiza según lo planifica probablemente Yago Barrasate, y que enfrente un Atlético de Madrid que, como bien digo, sufre mucho cuando tiene que alejarse del Metropolitano, que lo pasa muy mal, que no consigue ganar y que además, juntado esto a esa inestabilidad que creo que está surgiendo en el conjunto colchonero durante estas últimas semanas que puede ser realmente complicado para los colchoneros realmente poder cosechar esta victoria. Va a ser un partido muy interesante, probablemente sigamos viendo
a esas piezas que he nombrado que están funcionando también en estos últimos partidos, como los argentinos Nahuel Molina y Simeone, además de Pablo Barrios, que creo que es fundamental en el Atlético de Madrid, porque si no está Pablo Barrios se ve como se descompone completamente el equipo, y donde sí creo y considero que debe apuntalar un poquito mejor Simeone es en esa defensa. Ya vimos ayer en el partido contra el Paris Saint-Germain esa cagada, porque no tiene otro nombre que no sea cagada, de Clement Lenglet, que le costó el primer gol al conjunto colchonero, y que yo creo que es un futbolista que en ningún momento ha dado rendimiento ni réditos como para considerarle tan titular o con tan poca rotación como lo está haciendo el bueno de Simeone con el francés. Pero bueno, él verá algo que desde luego que nosotros no vemos. Más allá de eso, creo que hay piezas que también se tienen que seguir manteniendo, y que jugadores a lo mejor como Julián o como Antoine Griezmann, que son más móviles, que son más versátiles y que tienen, pues lo que digo, mayor movilidad y agilidad, pueden ser más oportunos para este tipo de duelos en vez de un Alexander Sørloth, porque poner duelos, poner centros para que los remate con Raillo, Copete o Valgent, teniendo que defenderlos, va a ser una tarea muy complicada para el noruego. Por lo que bueno, promete ser un partido muy divertido, evidentemente. Yo creo que es muy vistoso porque hay dos equipos que están demostrando que tienen muchos recursos en esta temporada, y que veremos quién gana. No doy ningún favorito porque realmente para mí no existe ningún favorito. El domingo a las 6:30, Getafe y Girona se aprietan el cinturón porque nadie quiere asomarse el descenso. En clave del Getafe, regresa a la capital española tras perder por la mínima ante el Celta de Vigo. El equipo de Bordalás, que realizó un partido sumido en el caos y en el desorden, dos aspectos muy poco comunes en Getafe. Si el resultado no fue mayor, no fue por mérito de los defensas azulones, sino más bien por el poco acierto de los celestes. La estructura tan sólida que habían montado en la defensa se resquebrajó y pudo salir realmente caro. Y luego, en ataque, sigue siendo la nada absoluta. Un equipo plano, sin llegada y tosco, donde no puedes encontrar a un futbolista realmente diferencial que te desatasque el partido. Entre eso y el poco acierto de sus delanteros de cara a gol, parece tarea difícil para el técnico alicantino enderezar esta situación, estando un punto por encima del precipicio. Enfrente se presenta el Girona, que pese a ganar en Liga sigue siendo un absoluto drama. En su último partido europeo, los hombres de Michel fueron vapuleados por el PSV, que dominó el encuentro de cabo a rabo y esterilizó cualquier intento de ataque por parte gerundense. Y si nos remontamos a ese encuentro liguero, un divertido 4-3 nos sigue mostrando las inconsistencias defensivas, con 3 goles encajados y que no fueron más porque el Leganés no tiró más. Si bien es cierto, de cara a puerta y en ataque son muy versátiles, tienen profundidad e ideas en 3/4 de cancha, pero no se puede vivir a base de que marques uno más que el rival. De toda esta tesitura se salva un nombre propio: Miguel Gutiérrez. El canterano madridista sigue tirando del carro en todos los momentos, es participativo ofensivamente y a la hora de defender siempre se encuentra bien colocado. Un auténtico diamante en bruto que está sosteniendo al Girona en este tramo de la temporada. Él, junto a los Yángel Herrera, Bryan Gil y compañía, deben buscar la manera de derrocar el muro azulón. Un partido realmente difícil para el Girona, que evidentemente tiene que seguir sumando de 3, ya no te digo por aspiraciones europeas, que realmente considero que no creo que las tenga el conjunto catalán, sino por estabilizar un poco el proyecto, por lo menos en Liga, ya no te digo en Champions. Mira, la Champions tírala, habéis tenido un año de participación fenomenal, la afición súper contenta, pero por lo menos en Liga intenta estabilizarte, intenta mantener una cierta continuidad y no tirar por tierra todo a causa de las competiciones europeas. Por lo que digo, un partido realmente difícil porque el Getafe es un equipo que se encuentra muy cómodo en bloque bajo, lo sabemos perfectamente, es su especialidad de hecho, y pues bueno, ante un Girona que evidentemente tiene muchos recursos ofensivos, que sabe manejar muy bien esos equipos de bloque bajo, ya lo vimos la temporada pasada y creo que este año lo siguen haciendo muy bien porque las directrices de Michel son muy ordenadas y creo que están muy bien mimetizadas con ese tipo de estructuración que solemos ver tan asiduamente en muchos equipos de la Liga, por lo que creo que puede ser un partido realmente vistoso, pero es que justo las zonas más débiles de cada equipo perjudican al Getafe, porque el Getafe se encuentra muy flojo y con muy poca creatividad y llegada de cara a puerta rival, y es que el Girona defensivamente es un absoluto cuadro, encaja 3 o 4 goles por partido en casi todos lados. Por lo que evidentemente creo que veremos un duelo muy jugoso porque vemos
lo bueno que tiene un equipo y lo malo que tiene otro, que justamente se contraponen, y veremos qué puede suceder en este duelo, donde ambos equipos necesitan puntuar de alguna manera, sobre todo el Getafe, que se encuentra en una situación muy agónica, un punto por encima del descenso, y con una plantilla muy pobre, donde Bordalás yo creo que se encuentra completamente abrumado por esa tesitura en la que le ha puesto la directiva, y que creo que no sabe de dónde sacar argumentos como para poder salvar esta situación. Por ahora se están manteniendo, pero es que la temporada es muy larga y esa distancia tan corta que tienen ahora mismo con el descenso puede resultar muy agónica a final de temporada. Veremos qué pasa este domingo en el Coliseum Alfonso Pérez, porque parece que puede haber un partidazo entre estos dos equipos. El domingo a la misma hora el Pucela se hunde en el descenso y el Athletic asoma a Champions League. Dos estados de ánimo muy diferentes se ven las caras en el estadio José Zorrilla. Empezamos hablando del Real Valladolid, que sufrió una derrota por la mínima ante los Osasuna fuera de casa. El gol de Ante Budimir desde los 11 metros fue el definitivo que marcó el encuentro entre ambos conjuntos. Analizando el partido, vemos al equipo de Petzolano, que estuvo cómodo defendiendo en bloque bajo y con contención. Permitieron pocas llegadas a los navarros y, si no, tenían el plan B en Karlheim, el guardameta estonio, que se está erigiendo como una de las figuras vallisoletanas. En el apartado ofensivo es donde peor se encuentran. Apenas algunas incursiones de Raúl Moro fueron las más peligrosas del encuentro, sin apenas atemorizar la meta de Sergio Herrera. Un problema que debe solucionar el técnico argentino, porque la están pagando muy caro. Enfrente tendrán al Athletic Club, un equipo que llega tras remontar ante el Ludogorets con una muy buena segunda mitad y de empatar en San Mamés ante el Real Betis. Remontándonos al partido frente a los sevillanos, vimos un choque de trenes donde se mostró más respeto que hambre. Dos conjuntos serios, pero con poca profundidad y llegada. Sin riesgo, no hay posibilidad de que se rompan los bloques defensivos. Un Athletic que se forma en función de su centro del campo, no tanto marcando su estructura desde la defensa, con piezas fundamentales como Íñigo Ruiz de Galarreta, Jauregui Izar, Beñat Prados, que orquestan el juego de los vascos. Al mismo tiempo, siguen de dulce los hermanos Williams y el insaciable Alex Berenguer. Poniendo todo esto sobre la mesa, evidentemente se sabe que el Athletic Club de Bilbao es favorito para poder ganar este partido fuera de casa. Un Athletic Club de Bilbao que, si bien es cierto que se encuentra muchísimo más cómodo cuando disputa sus partidos en San Mamés, no tiene ningún temor de jugar fuera de sus fronteras, fuera de su estadio, y que ya en varias ocasiones evidentemente ha ganado fuera de San Mamés. Algo evidentemente importante, porque siempre hay que ganar también fuera de casa, que es lo más complicado, y que yo creo que en esta ocasión pueden volver a hacer. Siguen con lo que digo, Iñaki, Nico, Berenguer, Sancet, que podría incluso llegar para este partido, pues siguen de dulce, a la espera también de que pueda reengancharse también Guruceta para este enfrentamiento, y a la espera también de que Álvaro Giallo termine de irrumpir, que parece que no se termina de asentar en el equipo de Ernesto Valverde. Mucho en el ataque, además de las incorporaciones que siempre tienen a nivel ofensivo de Óscar de Marcos o de Jure Berchiche, o si Óscar de Marcos no es de la partida, también por parte de Andoni Gorosabel. Ya sabemos, el Athletic Club de Bilbao, un equipo muy completo en todas las facetas, que defensivamente, si bien es cierto que le veo un poquito más desestructurado, pero aún así no creo que sufran frente a un Real Valladolid que su faceta más complicada, donde más trabas está encontrando, es a nivel ofensivo. Si bien es cierto que viene de que hace 3 jornadas marcó 3 goles frente al Alavés, o que frente al Valladolid también consiguió anotar, pero no se encuentra con esa soltura que puede hacer desbaratar defensas como la del Athletic Club de Bilbao. Una tesitura complicada para los de Petzolano, sobre todo también para el técnico argentino, que probablemente se encuentre en la cuerda floja y más con este parón de selecciones a la vuelta de la esquina, y donde probablemente una derrota puede acabar pagando su destitución si no se ve una versión bastante mejorada del equipo de Castilla y León. Así que veremos qué sucede con, evidentemente, el Athletic Club de Bilbao como favorito para llevarse este duelo. Y para cerrar la jornada, el domingo a las 9 de la noche, la Real no quiere especular, no tiene miedo y recibe con los brazos abiertos al líder de la Liga. El equipo de Imanol sigue vagando hacia un destino nublado. En Europa League perdió en los últimos minutos contra el Viktoria Pilsen, un partido donde, si la efectividad hubiera sido mayor, podrían haber finiquitado mucho antes. En cambio, en Liga vienen de haber arrasado en el Sánchez Pizjuán, un partido muy completo del equipo vasco que dominó el encuentro desde el primer al último minuto y no tuvo contemplaciones con los andaluces. Pero con esta Real Sociedad no sabes muy bien qué esperar. Puede hacer un partido sensacional ante el Atlético de Madrid o Sevilla, pero luego perder en casa ante Osasuna de manera completamente incomprensible. Esta irregularidad no permite ganar confianza a los hombres de Alguacil, que no encuentran un punto de estabilidad en el proyecto.
Un proyecto que se presupone ambicioso, debido a los nombres que hayamos en la plantilla, pero que se encuentra limitado para poder disputar partidos con tanta asiduidad. Este domingo tendrán que verse las caras contra todo un Fútbol Club Barcelona, probablemente el equipo más en forma de Europa y de España. La auténtica bestia a batir, y a la Real Sociedad con una crisis de regularidad en sus cauces. Un partido muy difícil, sobre todo a nivel defensivo, puesto que ya se ha visto en varias ocasiones la falta de contundencia y orden en la zaga, algo que puede causar verdaderos estragos frente a los Lamine Yamal, Rafinha y Lewandowski. Según varios medios, para este encuentro puede que el técnico guipuzcoano recurra a la defensa de 5 para taparse las espaldas, con la posible incorporación de Pacheco junto a Aguerd y Zubeldia. Y arriba, con la pólvora de Mikel Oyarzabal, Brais Méndez y Take Kubo, pueden dañar verdaderamente la meta de Iñaki Peña. En clave del conjunto blaugrana, que sigue de dulce y no para de ganar y de arrollar a todos los equipos contra los que juega. En Champions League venció por 5-2 en su visita a un histórico equipo serbio, y en Liga el Barcelona consiguió vencer a sus vecinos por 3-1. Dos resultados más que se añaden a la lista de buenas sensaciones y goleadas que lleva cosechando el conjunto de Hansi Flick durante esta temporada. Defensivamente se mantiene muy correcto, con esa peculiaridad en el riesgo que toman con el fuera de juego, pero con una efectividad pasmosa que les permite ser líderes holgados de la competición nacional. Y evidentemente arriba están que no fallan una. Un equipo que de cabo a rabo está confeccionado para ganar con intensidad, ganas y buen fútbol. Un conjunto muy bien trabajado, con varias piezas móviles y posibles dentro del 11, lo que permite un abanico de opciones muy rico para el técnico alemán. Pocas rotaciones esperan para este duelo, que promete ser complicado ante una Real Sociedad con muy buenos argumentos en el medio y en el ataque como para poder descomponer esa zaga blaugrana. Con la única duda de Pau Cubarsí, parece que el resto de hombres son fijos, con la ya titularidad asegurada de Dani Olmo. Un partido en el que evidentemente se presupone favorito al FC Barcelona por ese liderazgo y esa contundencia que está teniendo en sus duelos, pero que, ojito, ¿no? Si bien es cierto que es que ya no sé qué esperar de la Real Sociedad, porque quiero ponerla en un escalón que quizás a lo mejor no está preparado para estar. Quiero confiar mucho en este proyecto de Imanol Alguacil porque me parece muy ambicioso, me parece que tiene jugadores espléndidos con los que puede hacer muchísimas cosas y muy interesantes, pero esta irregularidad que tiene este equipo, esta inconsistencia, me hace dudar cada jornada de lo que podemos esperar o no del equipo de Alguacil. Evidentemente se sabe que tiene un escenario muy complicado, como es el de recibir al FC Barcelona en tu casa, y que está claro que no va a ser un partido sencillo pese a la regularidad o no regularidad que tuviera el equipo. Pero más allá de todo eso, al final no sabes qué versión del conjunto vasco te vas a poder encontrar este fin de semana. Si esperamos y tenemos una buena versión de la Real Sociedad, probablemente sea un equipo que le pueda competir de tú a tú al FC Barcelona, que pueda dañar mucho esa zaga que, si bien es cierto que ya hemos comentado que pese a la peculiaridad sobre el fuera de juego, está teniendo mucho éxito y al final eso es lo que cuenta. Defiendas como defiendas, si lo haces bien y consigues ganar los partidos gracias a esas triquiñuelas que tienes, pues evidentemente bienvenido sea, ¿no? Y luego que además esa fragilidad que estamos viendo, esa falta de contundencia, ¿no?, defensivamente puede lacrar mucho a la Real Sociedad. Desde luego que va a tener que ser un conjunto muy concentrado desde el primer minuto de juego, porque el FC Barcelona tiene muchísimos argumentos como para poder desestabilizar el partido en cualquier minuto, por lo que la concentración debe ser máxima si quieren por lo menos rascar algún punto frente al líder de la Liga. Y el Barça, pues con que siga en su línea le bastará para poder llevarse los 3 puntos, porque es un equipo arrollador en todas sus facetas. Defensivamente se están manteniendo con muy buen temple, en el centro del campo tiene tantísimas opciones y de tan buena calidad y en tan buen estado de forma, porque hay muchos jugadores que pueden ser buenos pero no estar en su mejor momento, y es que los 3 o 4 que suelen jugar con regularidad se encuentran ahora mismo muy inspirados. Y arriba ya ni te cuento, arriba tiene 3, pero ¿qué 3 tiene? Porque si bien es cierto que si tenemos que mirar al banquillo para encontrar alguna sustitución a los 3 de arriba, probablemente se encuentren un poquito más escasos, pero es que les sobra y les basta con los que tienen, porque son top mundiales en su puesto. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabes que espero vuestros comentarios, vuestras respuestas y vuestro feedback por todas las redes sociales y mediante Spotify también, si vosotros queréis. Yo soy María Ruiz y nos vemos en la próxima jornada y en el próximo programa de Fuchebol. Chao, chao.